Ahora sí. Bien. Continuamos con nuestro tema de lo que estamos considerando del síndrome posaborto, ¿sí? Y vamos a iniciar porque quiero que vean un video de alguien que da testimonio. Ya es un poco antiguo, sí, ya es un poco antiguo, se ve así medio ya, medio ancianito la técnica, pero se entiende, creo que se va a entender bien. Y después opinamos sobre lo que vamos a compartir, ¿ok? Bueno, entonces, déjenme ver, permítanme. No, política y este no es un foro político, esto es otra cosa. Así es que vamos a nuestro tema. Bueno, estábamos viendo entonces la situación y vamos a la página 12 de sus manuales. Sí, creo que es esta. Creo que ahí tenemos que reiniciar, ¿sí? ¿Me confirman que sí? Porque acuérdense que yo tengo un manual que tiene otra configuración porque es una versión anterior. Ujú. Donde hay un número ahí, dice el número, busquen el número 1, el proceso psicológico de la decisión abortista, ¿sí? Ok, bien, ahí estamos. Ahí vamos a empezar, de ahí vamos a empezar. ¿Qué es lo que vamos a entender acá? De la decisión que tiene que tomar una mujer para poder realizar este proceso, de todo lo que pueda haber y todo lo que el ámbito que le rodea como para que llegue a esa decisión. Y esto va a ser muy importante que ustedes lo comprendan en el sentido de que ustedes podrían intervenir, pero vamos a localizar en qué etapa y cómo accesar para dar una orientación, para dar un consejo, si todavía la mujer o todavía está en el proceso de llegar a decidir, o si ya decidió y está pasando por este proceso del síndrome, y cómo entenderla para llevarla a la restauración o la sanidad, ¿sí? Eso es lo que la pretensión de eh, esta clase, esta sesión. Bueno, ¿qué es lo que puede haber aquí? Y podemos dar lectura en esto. Dice, en una mujer, fíjense, en una mujer con convicciones morales, y entre paréntesis, con fe o sin ella, pero bueno, con convicciones morales, que eso ya habla mucho de la persona, porque recordarán que yo les comenté algo, que se ha visto, que las mujeres que tienen una interrupción involuntaria por un accidente, una caída, o porque el bebé venía con alteraciones genéticas incompatibles con la vida, y se da el proceso aún espontáneamente y se tiene que, por el médico lo tiene que completar, terminar, porque es peligroso. Sí hay un tiempo de duelo, hay un tiempo de dolor, de sufrimiento, pero se resuelve satisfactoriamente. ¿Qué es algo? ¿Por qué puede ser eso? Porque los neurotransmisores del amor filial, del amor incondicional, del amor al hijo, están circulando, ¿sí? Están circulando, están circulando. Y sí se producen hormonas del estrés, la adrenalina, la noradrenalina y otras cosas, pero no, pero no por la condición de una mujer que sí lo busca voluntariamente, ¿m? Que sí busca el proceso voluntariamente, que también entra en un proceso de estrés, también hay adrenalina y hay todo, pero la motivación es diferente y el elemento sustancial espiritual es diferente, ¿sí? Que hace que en una no aparezca el síndrome posaborto, que fue la que no lo buscó, y que a diferencia del que sí lo buscó y aparece el síndrome en toda su magnitud, ¿sí? Hay una diferencia, que la administración de ustedes como orientadores, como en un trabajo de orientador, de consejeros o pastoral inclusive, puede llevar a diferentes maneras de tratar. ¿Cuál es el que se va a resolver más pronto? Porque
así está diseñado en la naturaleza de la mujer, en la que no lo buscó a propósito. Porque el duelo se va a resolver más rápido y va a haber la competencia o va a haber la consolación que viene de parte del Señor. Bien, sí, Cami. Yo conozco una mujer cristiana que tuvo que hacer el aborto porque si no iba a perder la vida y era esta que era involuntaria y al año próximo Dios le dio una hija y le dijo que le pusiera de nombre Luz porque Sí. era la luz que no pudo haber tenido con la primera que tuvo que hacer el aborto. Y es como Ujú. que eso generó una paz y un equilibrio inmenso en la familia. Sí, claro, claro, claro. Y en esos casos, fíjense, aún con esas convicciones, porque es algo que les voy a comentar posteriormente, que las razones en las cuales llevan, y que por aquí lo vamos a leer, por eso lo dejo un poquito más adelante, ¿qué se hace en esas situaciones, verdad? En situaciones como la que mencionas, ¿cómo debemos de intervenir como consejeros o como orientadores? Bien, ahora regresamos a nuestra lectura. Con fe o sin ella. Ahora, ¿fe de qué tipo? Hay que ver qué tipo de fe. Bueno, en una convicción espiritual. Porque hay culturas, aunque parezca esto no poco creíble, pero sucede, que hay religiones en las cuales existe la restricción por esa religión de que no se deba determinar con la vida de un ser humano. ¿Mm? Y es una convicción religiosa, X religión. Si las hay en otras, bueno, también se puede dar en la fe, como algo que parecido a lo que plantea Cami, sí, se puede dar. Por eso dice acá, con fe o sin ella. Porque también recuerden que en la aparición del síndrome tiene mucho de elemento consistente la función de las hormonas propias de la gestación. La placenta produce las hormonas placentarias, aparte que tiene el instinto maternal, toda mujer que está propiciado por todos estos juegos bioquímicos en la mujer, todo eso está dentro de, todo eso está dentro de. Bueno, dice, la decisión de este procedimiento es un proceso complicado y doloroso. ¿Por qué es doloroso? Aunque la mujer lo quiera, porque está entrando en un ámbito de muertes y tinieblas, ¿sí? Está entrando en ese ámbito, porque no puede ser en otro. Ahora, en un ámbito, es como entrar a un quirófano en donde se sabe que hay un mal pronóstico médico. Cuando los médicos le dicen a los familiares del que va a entrar al quirófano, mire, hay una probabilidad del 5% de que salga vivo su familiar de esta operación, porque es muy complicada, es muy difícil y no le damos esperanzas de vida. Ustedes saben que hay ese tipo de situaciones, ¿verdad? Si no es que las hemos vivido. Y bueno, y ahí, ¿en qué ámbito espiritual está entrando el paciente al quirófano? En un ámbito de muerte por una enfermedad terminal o muy compleja, o que los médicos van a hacer, porque pues es el deber del médico de hacer lo que se pueda. Y por eso es con anticipación, dice, y no es por mala praxis, sino dice, no va a salir bien, no va a salir bien su familiar. ¿Me explico? Entonces, es un ámbito de esa naturaleza, pero ahí se le agrega algo más, que dentro de ese ámbito de muerte también está un ente espiritual contrario a la vida y a la gracia que el Señor da. Y ya me refiero yo que hay un ámbito también de tinieblas, que ese es el gran elemento que está predominando en esos lugares. En esos lugares hay eso, seguro, se les aseguro que en los lugares donde se hace, hay ese ámbito también. ¿Por qué? Porque hay una entidad espiritual que maneja esto, que maneja y controla estas situaciones. Eso es totalmente comprobable. Bueno, entonces dice, algunos de los pasos regulares
por los que suele pasar a partir del momento de su embarazo son los siguientes. ¿Qué son esos momentos en la que la mujer que ha decidido por este proceso puede estar transitando? Y depende de lo que ustedes, digamos, en la entrevista diagnostiquen o se den cuenta o disciernan, a partir de eso, de donde la ubiquen a esa mujercita, de ahí debe empezar su orientación. ¿Qué quiere decir esto? Que en la entrevista tienen que dejarla que hable, ¿sí? Dime todo lo que está en tu corazón. Tienen que crear y generar ustedes un ámbito de paz, no de condenación, no de etiquetar, no de señalar, porque pues ya si ya tomó la decisión y está con ustedes, es porque ya está siendo redarguida por el Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo? O sea, de ustedes no deben salir nunca la señalar ni condenar. No es así. Eso lo hacían los fariseos. Nosotros no vamos a hacer eso. Lo que vamos a hacer, y consideren algo muy importante, si ya se involucró dentro de un ámbito de muerte, y que lo mencionamos también en las estadísticas, mujeres que están en esta situación de síndrome tienen una gran tendencia a terminar voluntariamente con su propia vida. ¿Sí? Entonces, de ahí, si ya hubo una vida que se apagó, tenemos que evitar que haya otra más. Y si es el último lugar que fueron a pedir consolación, tratar de que la comprendieran o algo, y llegan con nosotros, digo, somos a lo mejor la última esperanza, pero es la más poderosa y es la más fuerte. ¿Ok? Bueno, entonces, dice, desde el momento en que queda embarazada, el organismo suscita en la mujer madre un sentimiento maternal instintivo, que esto no lo puede evitar ninguna mujer. Porque ni aún los animalitos no lo tienen. Lo tiene también. Lo tiene, como lo mencionamos en la sesión anterior. Tienen el instinto de la protección de la cría, o sea, de los cachorritos, los mamíferos, todos, las aves, todos lo tienen. Bueno, ¿y por qué el ser humano tiene la capacidad de perder ese instinto? Digo en el caso de mujeres que lo hacen inclusive habitualmente este proceso. Hay quienes lo hacen habitualmente. ¿Por qué? Porque ya hay como les dije hace rato, hay una predominancia espiritual en ese tipo de mentalidades o de almas y espíritus de ese tipo en el perfil espiritual de estas mujercitas, ¿sí? Hay una predominancia ahí. Que esto significaría que cuando ustedes, que no creo que son las que les lleguen, pero bueno, puede darse el caso de alguien, pues yo nomás vengo por remordimiento de conciencia. No es suficiente. Tiene que ser un remordimiento, un arrepentimiento según Dios, ¿sí? De espíritu, alma y cuerpo. Porque si llega una y dice, no es que me siento mal conmigo misma y si ustedes le largan la pregunta y volverías a hacerlo, pues si es necesario, sí. ¿Saben qué? Ya no va a ser posible que ustedes continúen. ¿Por qué? Porque no hay un arrepentimiento según Dios. ¿Bien? Entonces eso es algo que usted, si la mujercita dice, sí quiero, pero no puedo, quiero ser libre de todo este gran peso que tengo, posiblemente tengan que hacer ustedes una liberación espiritual de esa mujercita, porque está bajo una gran opresión espiritual, ¿sí? Tendrán que hacer esa labor de liberar a esa mujercita. ¿Por qué? Porque se metió en un ámbito de esa naturaleza. Y si hay que liberarla, tiene que liberarla. ¿Ok? Si no, como dijo el Señor Jesucristo, sale un espíritu, se va al desierto, pero regresa con 7 espíritus más peores y el estado el postrer estado de la persona viene a ser peor todavía. Entonces, por bien de la persona, si no hay un arrepentimiento según Dios, mejor no continúen. Si le sabes que cuando estés totalmente segura de un arrepentimiento así, 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 que ya nunca lo has, que comprendiste la magnitud, que el valor que tiene la vida, etcétera, etcétera, y porque es un mandamiento de Dios que la vida tiene que proseguir, entonces sí regresa. Pero no continúen con eso porque entonces hasta la pueden hacer tropezar aún más. Bien, ¿quedó claro este punto? ¿Sí? Bueno, seguimos. Dice,
Este es observable incluso en los animales, el instinto maternal, y es debido, por un lado, a los procesos fisiológicos, que es la cuestión hormonal, que acompañan los cambios propios de la maternidad. La naturaleza prepara a la mujer para una relación maternidad-filiación, o sea, el hecho de ser madre. Y además por otros factores de orden sociológico, psicológico y espiritual, como las costumbres de la sociedad en que vive, su madurez personal, su fe, ¿sí? Que posiblemente, como decía Cami, si es una creyente que se vio presionada, obligada por algunas de las circunstancias que vamos a mencionar y que aún no queriendo la obligaron a hacer, ¿sí? Ya tendríamos que ver la motivación de esta mujercita, ¿sí? Entonces, bueno, vamos ahí. Continuamos. Espérenme porque estamos contestando un chat. Bueno, dice, seguimos la lectura. La tendencia natural a continuar la maternidad comenzada con la concepción del nuevo ser. Ahí se come una palabrita. Si tienen escrito, tiene que ser ser, un nuevo ser. Si tienen para escribir, pónganlo, si no, ahí hacen una notita para que lo consideren. Dice, se puede entrar en crisis por diversos factores externos o internos que bombardean la psicología de la mujer, como por ejemplo, para indicar algunos de los más frecuentes. Fíjense cuáles son los elementos en el alma de una mujer que está en este proceso, ¿sí? Toda una serie de cosas, que puede haber uno, dos, o inclusive puede haber hasta más puede haber. Vamos a ver para identificarlos, que ustedes sepan cuáles son. Estos son algunos. Primero, y hay algunos muy frecuentes y otros que son poco frecuentes. Ahí se los voy a decir cuáles. La opinión adversa de los padres de la mujer embarazada, especialmente si se trata de un adolescente, que eso se da y se puede llegar a dar, que puede ser presión, lo más común, puede ser presión de que lo haga por imposición de los padres una chica adolescente. Puede ser, ese es más común. La menos común es que los papás no estén de acuerdo con ella. Y como llega a suceder, y que en las legislaciones de los países, depende de los países, aunque sea un adolescente, una menor puede ir sin permiso de los padres, sin autorización, y puede practicarse esto. ¿Sí? Depende de los países. Bueno, pero puede ser que la presione y que sí se haga. Ya sea por el miedo a la difamación de si es soltera o por muchos otros factores diversamente clasificables. Que cuando no había las leyes que apoyaban esto, pues a veces se iban inclusive los que tenían medios, se iban a otro país. O se iban a lo clandestino, a lo oculto, y ahí con muy terribles consecuencias. Por eso las leyes de los países han aceptado en esas condiciones para evitar ese tipo de mortalidad materna. Pero hay opciones, hay alternativas, como está la adopción o hablar con los padres, con toda la familia, qué sé yo, que sí ha funcionado en algunos casos, sí ha funcionado. Otro es el peso que la mujer ve en la crianza del hijo, especialmente si ya tiene otros. Y esta sí es una actitud totalmente egoísta, ¿sí? De que esté pensando en su comodidad o en la carga que representa criar a otro hijo más. ¿Por qué? Porque, bueno, sí, si ocurrió y fue algo consentido, que el embarazo, pues bueno, se tendrá que pagar el precio de un nuevo embarazo. Pues bueno, ella a lo mejor colaboró, estamos hablando de que haya sido algo que sí sucedió porque no fue por imposición violenta, sino fue porque quiso. Y bueno, y esta es una salida cómoda, ¿me explicó? Entonces hay que tratar de hablar con ella y digan, no, espere, a ver, Dios es un Dios misericordioso y es un Dios que provee. Si usted no lo sabe, la Escritura dice esto, porque consideremos que si está con ustedes que saben que son consejeros espirituales, orientadores basados en lo que dice la Escritura, pues sí van a aceptar lo que ustedes les digan de la palabra. Entonces, decirle,
Dios aún sabe que de que todo lo que tenemos necesidad, Él va a proveer. ¿Lo cree usted? Sí. Bueno, pues vamos a orar para que Dios provea para usted, cuando quieren decidir hacerlo. Cuando ya lo hicieron, llegan y dice, es que me siento mal y ahora que veo a mis hijos me siento muy mal porque debería estar entre ellos y todo. Bueno, ahí ya será. O sea, fíjense, es un antes y después. Tenemos que pensar en estas posibilidades de doble forma. Una, que están pensándolo hacer y la otra es que ya lo hicieron, ¿ok? Que ya lo hicieron. Entonces, si es más, digamos, deseable y bueno, que es cuando estén pensando hacerlo, de disuadirla. Que inclusive hay hospitales en donde, clínicas donde lo practican, que hay psicólogos, quien sea, que tratan de disuadir a la mujercita, de que lo piense bien y todo. Ahora, que si son convincentes o no, pues bueno, ya depende, ¿no? Depende de quién se encuentre. Pero bueno, pensemos que sí tienen éxito. Y sé que en algunos casos ha funcionado. Sé que ha funcionado en algunos casos. Pero en otros no funciona. Y quienes ya lo aceptaron y ya lo hicieron, bueno, habrá que llevarlas entonces a que ya no vuelva a suceder. Ya sucedió, ya se lo hizo, que ya no vuelva a suceder. Que conozcan a un Dios que es un Dios proveedor. Bien. Bueno, vamos a la letra C. Conflictos psicológicos no solucionados. O sea, que ya trae detrás una mujercita así, que ya tiene antecedentes de este tipo. Dice, en el caso de mujeres que han tenido una mala experiencia de filiación con sus propias madres, surge el miedo a enfrentar su propia experiencia de maternidad, que sí se da en algunas mujercitas, sobre todo cuando hubo una muy mala relación con su propia madre y que no quieren vivir a que el bebé que van a nacer vuelva a sufrir lo mismo, ¿sí? En el caso de que todavía no lo haga. Y en el caso de lo que ya lo hizo, bueno, siempre va a ser, en los casos de que ya lo hizo, de que no se vuelva a repetir, ¿sí? Para que yo no esté volviendo a decir lo mismo, sino que ya no se vuelva a repetir otra vez, porque pues ya lo hizo, pues ya lo hizo. Y ya está el síndrome apareciendo, pues ya está apareciendo. Y recuerden que estamos haciendo una labor tanto preventiva de que no avance el proceso del síndrome, tratar de detenerlo lo más que se pueda. Bien, bueno, seguimos entonces. Bueno, en el caso de no hemos salido de este caso. Una situación que ustedes tienen que ver con una mujercita que lo hizo porque tuvo una mala experiencia con su propia madre y no quiere que se repita, la solución es el perdón. Tienen que llevar a que esta mujercita perdone a su propia madre. Fíjense que de esto después más adelante lo vamos a hablar nuevamente, pero se los adelanto un poco. El perdón tiene varias facetas importantes, que son el pedir perdón a Dios, ¿sí? Porque bueno, hay que pedir perdón a Dios. Puede ser que sí se tenga que hacer, seguramente que sí. El otro es perdonar, como en este caso, perdonar a su madre, y que no supo ser una buena madre y todo, y que ella no quería repetirlo. Y dice, tienes que perdonar a tu mamá, a tu madre. Y otro tipo de perdón es el autoperdón, perdonarse a sí misma. ¿Por qué? Porque atentó contra un templo, si es una creyente, con el templo del Espíritu Santo. Y si no es una creyente, hacerle ver qué valor tiene delante de Dios como persona y el valor que tiene como mujer. Que si se dieron cuenta, esta chica en el testimonio en el video, ella exhorta a las mujeres en su valor de mujeres, que es lo que decía Nelda, en el valor que la mujer debe tener de sí misma. Entonces, eso es, y esto ustedes van a encontrar que son mujeres que tienen una autoestima muy, muy, muy baja, muy baja. Y hay que llevarlas a ese autoperdón y elevar su autoestima, haciéndolas entender cuál es el valor que tienen delante de Dios. Y para eso, para que si no son creyentes, pero saben que ustedes son consejeros, pues llevarla a la experiencia del nuevo nacimiento, para que ellas puedan verdaderamente
saberse amadas, saberse valoradas, el precio que costaron para la vida del Señor. ¿Ok? Bueno, vamos bien hasta acá. ¿Alguna preguntita? Vamos bien. Después dice otro. Condicionamientos puestos por el padre de la criatura. Por lo general son amenazas de abandono en caso de continuar la gestación. Que esta sí es muy común, sobre todo en el caso de cuando, esto es el caso de novios, ¿sí? Que, bueno, cayeron en fornicación y todo lo que quieran, y viene un embarazo no deseado y todo, y por la imposición, contrario totalmente a lo que se habló de que se legislara en favor de los padres que sí lo quieren, pero la mayoría es que no lo quieren. ¿Y qué es la salida fácil y cobarde de los varones? De abandonar a una mujercita, es una cobardía. Y a veces hasta uno piensa, pues qué mejor que no se va a unir a un cobarde, ¿no? Porque si no defendió una vida tan vulnerable, ¿ustedes creen que sea capaz de defender hasta con su vida a su propia mujer? No, no, ya está dando cuenta de esa persona de que no tiene la capacidad suficiente de hombría para defender. Si fue en contra, porque él pensó en sí mismo, ¿eh? Él pensó en sí mismo. Y no pensó en un ser tan vulnerable y tan indefenso como es el bebé que estaba gestándose, y tampoco va a tenerlo con su propia mujer, ¿sí? No va a tener esa capacidad, ¿ok? Bueno, dice después letra E. La presión de la retórica social, o sea, todo lo que se oye en los grandes movimientos hoy activistas contra la natalidad, la propaganda de la superpoblación, la elección de este proceso como derecho de la mujer, que se habla tanto, la afirmación de que el feto es solo un conjunto de células, mil argumentos, y que se dejaron convencer. Y bueno, te dejaste convencer, entonces, ¿por qué te sientes tan mal si te dejaste convencer? ¿Cómo explicas que ahora te sientas tan mal? Pues no lo sé, por eso vengo para que usted me diga por qué me siento tan mal. Ah, bueno, ok. Si esa es la situación, mira, es por esto y por esto y por esto. Porque es un instinto y fuiste contra tu propia naturaleza. Y si lo quieras creer o no lo quieras creer, Dios lo puso en la mujer. Y si no lo quieres creer, bueno, pues, entonces, ¿en qué nivel estás? Porque hasta los mismos animalitos se sienten mal. Se sienten mal. Yo creo que ustedes han visto videos de animalitos que cuando se muere su pareja, ahí está, yo vi de un periquito que está ahí tratando de levantar a su parejita, o gatitos, o perritos, y digo, ¿y de dónde viene eso? Dios puso eso también en la naturaleza, en la creación, para la propia supervivencia de la creación. Y entonces, ¿cómo se le puede llamar a un ser humano que ni eso tiene? No llega ni a ese nivel, ni al nivel animal, ¿me explicó? Hay una ausencia terrible aún del instinto de supervivencia. ¿Mm? Bueno, eso sí es bastante serio. Bien, dice el que sigue, el F es muy parecido, la ideología del materialismo. Cuando todo esto se ve, no con ideologías y todo eso que a lo mejor ni está enterada ni le interesó nunca, sino por la cuestión del progreso económico y el confort. ¿Sí? O sea, vivir bien. No, es que yo quería comprarme un auto 0 kilómetros y me costó mucho esto. Bueno, si es que le costó. Y si se complicó y tuvo que eso, no necesariamente lo cubre los gastos que pone el Estado, las complicaciones por una mala praxis. Ahí ya como que no se contempla tan fácil en un gasto de la autoridad en un hospital público o un privado, no se considera eso. Inclusive, hasta pueden hacer firmar a la mujercita que no está considerado gastos extras y que los va a tener que enfrentar ella o su pareja, como quiera que sea. Y no es nada raro, porque sí los hay, sí sucede. Y a veces no es ni por mala praxis. Yo como médico en esta área, yo se las puedo decir. A veces llegan mujercitas en las cuales ya está infectado el proceso ya hay una infección ahí.
¿Por qué? Porque se lo trató de provocar. Es lo que sucede con la pastillita esa que se toma, ¿no? Y empieza a tener contracciones, contracciones, y empieza el proceso y no se completa, no se completa. Y como no se completó, pues sí hay que proceder a terminar ese proceso. El médico, el ginecobstetra, tiene que terminar el proceso porque ya está de por medio la integridad de la mujercita. ¿Y qué pasa? Se infecta. ¿Y qué produce eso? Un proceso séptico, un shock séptico, una septicemia. O sea, se empieza a intoxicar todo el cuerpo de una infección grave. Y eso ya tiene un mal pronóstico, muy mal pronóstico. Médicamente hablando, hay pocas probabilidades de supervivencia. ¿Y eso qué implica? Días de estancia en el hospital, uso masivo de antibióticos y bueno, toda una serie de elementos que tiene que quedarse internada. Ningún médico, ningún lugar va, aunque lo aprueben o que lo practiquen, van a sacar a una persona a su suerte, ¿no? Eso ya sería una actitud totalmente reprobable de la institución de salud o del personal de salud. No lo va a hacer, pero a lo mejor llega así. Y están llegando, ¿eh? Están llegando. Y que a la larga van a ver, no es que sea yo profeta, ni mucho menos, pero las consecuencias de haber aprobado el uso de esos inductores de contraer el útero anticipadamente, las consecuencias de esto, de tratar el síndrome, esa es una. Otra, de que se hayan infectado porque no se terminó el procedimiento, si tomaron todo eso, los gastos del ente público o privado se van a elevar muchísimo, muchísimo más de lo que se pensaba. Hay que buscar estadísticas de eso. ¿Qué ha tenido de consecuencias en las mujercitas en las cuales hubo complicaciones? Y que tuvo que resolverse, obligar a las instituciones de salud a resolver esas complicaciones? A ver cuánto se ha gastado en eso. Ahí hay que saberlo. Letra G dice el egoísmo. Ya lo vimos, el egoísmo. Letra H, la presión legal. Hay sociedades que presionan para imponer la regulación de la natalidad, que se utilizan como un marketing político, ¿sí? Para ganar votos, elecciones, que ha sucedido en muchas naciones, ¿no? En muchas ha pasado. Ya se da un cierto tipo de presión en la misma, entre comillas, legalización y subvención estatal en determinados procesos de esta naturaleza. Bien, estas son las más frecuentes en las cuales puede externar alguien que tengan ustedes para darle consejería u orientación. Bien, ¿alguna? Sí, Cami. Una pregunta. Sí. Está, por ejemplo, el lado de las mujeres que si quieren tenerlo Sí. y por un inconveniente no pudieron tener. Está el otro Ujú. extremo de las mujeres que no querían tenerlo y no lo tuvieron. Y ahora, por ejemplo, un intermedio de qué pasa, por ejemplo, con las mujeres que no estaban tan decididas a tenerlo y capaz que hicieron, no se les vino a la cabeza Sí. y por una de esas casualidades lo Sí. termina, pero no voluntariamente. Ajá. ¿Cómo se piensa? Mira, esos ¿Cómo? van a ser los casos en los que va a haber más aparición del síndrome, ¿sí? Porque ya hubo un conflicto muy fuerte y complejo entre la cuestión hormonal, en la cuestión emocional, en cuanto a las presiones de cualquier de los que vimos. O sea, ya están presentes todos, ya están presentes todos. Entonces, es proporcional. A mayor conflicto por todos estos elementos, más facilidad va a ser que aparezca el síndrome. ¿Sí? Más va a ser. ¿Ok? Ahora, en las que ni aparece y lo quieren seguir haciendo, recuerden que les comenté acerca de la conciencia cauterizada. ¿Sí?
ahí en la conciencia cauterizada es donde aparece seguramente este tipo de cosas. ¿Mm? O sea, que lo va a volver a hacer y todo, pero bueno, con esos casos no van a progresar mucho ustedes en su consejería. Con las otras que dices del otro extremo, que ni quieren hacerlo, pero pasó, sucedió. Bueno, pero va a haber resolución del duelo. ¿Mm? Ok, así es la cuestión. ¿Cuáles son los más complicados? Ese caso medio, en el que hay mucha situación conflictiva. ¿Ok? Bueno, pero vamos a ver en las soluciones cómo tratar esto, cómo vamos a ir tratando de ir quitando una y otra cosa para ayudarle a las personas. ¿Ok? Bueno, vamos a nuestro descanso. Son las 9:10. Vamos a regresar, vamos a dar 10 minutos, 10:20, regresamos. Disfruten de su mate, descanso y regresamos. Pueden apagar sus cámaras y regresamos. En lo que está por decidir la mujer, cuando también decide. Cuando decide seguir el procedimiento, y vamos a iniciar donde dice en letras negritas, una vez tomada la decisión, suele sentirse cierto alivio. Ah, no, perdón, no, antes. Al principio, dice, estas presiones pueden desembocar. Ahí vamos a empezar. Estas presiones pueden desembocar en un auténtico conflicto interior, enfrentando a la mujer con la necesidad de tomar una decisión. Y más, como les mencioné yo hace rato, que preguntó esta eh, Cami, en una situación intermedia en que están todas las hormonas de la maternidad circulando, por otro lado todas las hormonas del estrés, las presiones, cualquiera que sean, inclusive aún puede estar ahí las convicciones, ¿no? Está todo en juego, todo está en juego en una mujer que toma la decisión y que la quiere hacer y realmente va a dejar muchas secuelas, bastantes secuelas. Aquí está en el supuesto de que la mujer está ya decidiendo que sí se va a hacer. Bueno, dice después, si necesita consejo, el que le darán, si necesita consejo, el que le darán en gran parte de los casos, porque si está pidiendo consejo, tal vez se lo den, la empujará a realizarlo. ¿Por qué? Porque ya el hecho de desear el acabar o solucionar, entre comillas, el terminar con la vida de un ser, que en este caso es el propio bebé que viene, ya está permitiendo el acceso a este ente espiritual que les mencioné, ¿sí? Que es un espíritu de muerte. ¿Cuál es el espíritu que maneja esto? Bueno, que en la Biblia lo localizamos o lo entendemos como el espíritu de Moloch, ¿sí? Ese es el espíritu que maneja esto. La próxima sesión les voy a mostrar un video de qué era eso. Y es el mismo espíritu que hoy prevalece en esto, para que veamos que este ente espiritual sigue operando como lo ha hecho durante miles de años, miles de años. Ahí lo vamos a ver el video ese. Bueno, entonces, cuando, cuando está aquí, lo va a practicar, dice, especialmente en su caso, si la ley civil la ampara, la medicina lo garantiza y para la sociedad es indiferente. O sea, ese ámbito es ideal para que lo espiritual se pueda mover sin ningún impedimento. Lo único impedimento que podría haber sería el del cuerpo de Cristo. Es el único, para impedir que ese movimiento espiritual se dé. Pero bueno, esa ha sido la gran situación que nos ha tocado vivir al cuerpo de Cristo en estos días. Ahora, una vez tomada la decisión, suele sentirse cierto alivio cuando ya se autoconvenció de que sí hay que hacerlo, ¿sí? Como que viene miren, es un paréntesis breve, les quiero decir que es un breve paréntesis nada más de que cuando dice, sí, sí lo voy a hacer,
ya, sí lo hago. Y empieza a sentirse, sí, ya decidí, sí, me va a resolver así, y esto va a ser así, 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 pero ya entra ahí una cuestión de especulación, de una suposición de que todo va a estar bien, hasta que no empiece a tener en sí el síndrome. Cuando ya esté viviendo el síndrome posaborto, se va a dar cuenta de que tal vez no fue una sabia decisión, que debió haber sido mejor. ¿Por qué? Porque supongamos que decide así que prosiga la gestación y que la mujer decida, sí, pero no lo voy a querer, sobre todo cuando ha sido por una cuestión contra su voluntad, violenta inclusive, pero que la mujer decida, como se han dado casos. Bueno, sí, voy a dejar que siga todo y que nazca, pero desde ahora decido darlo en adopción, que también sí la ley sí apoya esa posibilidad, sí la apoya, que yo creo que cuando una mujer así ha decidido esto y no quiere retroceder, es mejor que en lugar de sacrificar una vida, que mejor decida por darle una adopción. Oigan, ¿cuántos matrimonios hay que quieren y no pueden tener un hijo y quieren tener un hijo? Hay muchísimas, muchas, pero muchas. Y es una mejor decisión. Bueno, está bien, ya se va a desentender. Sí, no va a estar igual que no va a estar, claro, que si dice, pero va a seguir vivo y no soporto la idea de que quiera seguir vivo. No, pues eso ya es otra intención, totalmente oscura y de tinieblas. Pero si dice, bueno, ya lo voy a quitar de mi vida y cada quien su vida y todo, que es para mí, debía de ser para mujeres que sí han decidido dejar que siga, esa sería la mejor opción. ¿Mm? Que a lo mejor sería, pues no la ideal, pero sería la solución a la que ustedes pudieran llevar a una mujer en este dilema. ¿Mm? Podría ser esa lo que ustedes llegaran con sus consejos. Bueno, ahora vean lo que dice más adelante. Si le puede producir temporalmente cierto alivio, porque como que viene un autoconvencimiento y descargo de la conciencia, ¿eh? Sin saber que lo que va a vivir va a ser peor. Dice, esto es natural al terminar temporalmente el estado conflictivo, lo cual a veces es tomado como un signo de que la decisión ha sido correcta. Según ella, es lo que se tenía que hacer. Cuando deciden el proceso, por lo general se cierran a todo otro tipo de consejo contrario, ya que volver a replantear la cuestión significa abrir nuevamente la situación traumática del proceso deliberativo. Pero aquí ya entra algo, cuando la mujercita dice, bueno, sí, sí me decido hacerlo, se mete aún más en el mover espiritual de tinieblas en el cual ya estaba entrando. Pues bueno, cuando la mujer llega a este punto de decisión, ya se metió más en ese punto, ¿sí? Ya está más adentro. O sea, ya está cruzando el lugar del no retorno. ¿Mm? Ya es ahí ya muy, muy probable que sí lo haga. Y eso va a ser terrible para pues el bebé que venía. Y bueno, eso va a ser. Dice después, sigue el sometimiento. Ahí empieza el caminar en esta decisión. Es decir, una especie de resignación por la cual se ponen en manos de un médico con un cierto sentimiento de fatalidad. Y bien, sí, o sea, que ya viene cuando entran al procedimiento técnico practicado por el médico, por el especialista, si es que le va bien, es un especialista, como que descarga un poco parte de su sentimiento de condenación sobre el médico o sobre el personal de salud que sea, o sobre la institución. Sí, pero ellos me lo están haciendo, ¿eh? Y me lo están haciendo ellos, acá, me lo están haciendo, y lo permitieron. Así es que empieza a proyectar su sentimiento de culpa sobre otras personas, sobre terceros, que puede ser sobre el personal médico, la institución, hasta el mismo aparato gubernamental, puede ser que lo proyecte, pero eso no la va a aliviar del síndrome. Así está comprobado que no la va a librar, porque eso, al ser ya parte de algo institucional en las leyes, pues no va a poder, sí, es que yo me siento tan mal y por mi causa de que yo me siento tan mal,
va a desaparecer de las leyes. No, esto va a seguir y sigue. Como les mencioné el número al menos en Estados Unidos, hasta hoy, ¿cuántos millones de estos procesos se han hecho? 65 millones hasta el día de hoy, desde que se aprobó en el país del norte. 65 millones, o sea, esto ha seguido y seguirá hasta que, sin contar los demás, ¿eh? Sin contar los de otros países donde también se hace por autorización de esos gobiernos. Bien, entonces, aun cuando esté proyectando el sentimiento de culpa o de condenación, de todas maneras, va a aparecer. Y viene después el shock de los últimos momentos. Ahí está, vamos siguiendo el proceso, ya está en el momento. Dice, para este procedimiento, una mujer tiene que eliminar sus propios instintos maternales que son de orden natural. ¿Qué es lo que entonces va a empezar a hacer esta mujercita? Se va a tratar de autoconcientizarse o de autoconvencerse. No, es que mira, ¿te imaginas qué es lo que iba a pasar si siguiera? Y aquí empieza a elaborar toda una serie de escenarios en los cuales no cuenta que pueda aparecer este síndrome, porque todo lo que va a elaborar ella de que pueda ser conveniente para ella, va a ser mucho del terreno de su imaginación, mucho va a ser supuestos, que sí, a lo mejor regresa mi novio, a lo mejor mis papás ya van a estar contentas conmigo. De todo lo que vimos, puede ser que busque justificación, pero hay algo. Ningún pecado es justificado delante de Dios, pensando en este acto, ¿sí? No, no es, y lo dice muy claramente, que la sangre de los inocentes Dios demanda, ¿m? Y tiene un precio a pagar, y es una ley espiritual, porque está dentro de la justicia del Padre. Bueno, dice, para esto tiene que autoconcientizarse de que el ser que va a eliminar no es un ser humano, es una muleta, es algo que no es así. Con este intento de autoconvencimiento comienza el proceso de racionalización en contra de la propia conciencia moral y contra el mismo instinto natural. Y ese es un gran conflicto, porque ya está luchando contra su propia naturaleza. Miren, esto y el pensamiento del que voluntariamente se quiere quitar la vida es lo mismo, es el mismo proceso, porque es antinatural, va contra la propia naturaleza y el orden que Dios nos ha dado a la vida en el ser humano, ¿sí? Ya está atentando contra su propia integridad, en este caso psicológico, mental, ¿sí? Es una especie de quitarse la vida en esa área, en esa área. Y verdaderamente hay mujercitas que sí quedan totalmente eliminadas en esa área de su propio ser. Quedan desconectadas permanentemente. Que inclusive tiene que llegar a nivel de atención psiquiátrica. Ahí lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver más cosas muy, muy fuertes que pueden llegar a suceder. Bueno, dice después, la mujer se enfrenta con un caos de conciencia. Muchas veces detrás de su aparente resignación hay un angustioso pedido de que alguien pare todo el proceso que se presenta como superior a sus fuerzas. ¿Y saben cuándo es cuando se presenta esto que está aquí? Cuando están ya en la mesa de operaciones, en el quirófano. Ahí es donde más, porque miren, eso se ve mucho. Se los digo porque yo lo vi. Y no bueno, cuando yo ejercí, no estaban aprobadas las leyes, no estaban, sino en casos de que ya se tenía que hacer porque pues ya se había muerto el bebito o porque ya estaba en proceso y ya era nosotros lo llamamos un proceso irreversible, ¿no? O sea, inminente, ya no hay solución, se tenía que hacer así. Y lloraban las mujercitas, lloraban ahí, no, no, por favor, no, 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 no. ¿Por qué? Porque es una lucha muy fuerte de la vida y la conservación de la vida. O sea, finalmente el instinto también aflora.
aflora el instinto. Y bueno, por eso es que la verdad es que los médicos que practican esto, yo considero que también ya han tenido un proceso de cauterización de la conciencia. Lo han tenido que hacer. Lo han tenido que hacer. ¿Sí? O sea, yo me acuerdo que en mis tiempos de ejercicio, cuando estaba yo en el hospital, sabíamos de compañeros que lo hacían y, uy, la verdad que los veíamos como algo negativo para la medicina. Es más, era vergonzoso contra la ética y contra la moral saber de que había alguien que lo había hecho y no, fíjate que tal fulanito. Yo un día me acuerdo que cuando estaba yo en el recorrido de los hospitales, había un médico que después supimos que lo hacía y un día cuando estaba prohibido, y un día que lo sorprendieron salió en primera plana, en tabloides, así en primera plana, el médico tal que sorprendido, infragante, y fue una exhibición terrible, y acabó mal ese compañero, acabó muy mal, porque pagó el precio, porque la conciencia también opera en este tipo de personas, como va a operar a la larga en los legisladores que aprueben. Yo digo porque es algo normal. Sí, adelante. ¿Quién preguntó? Yo Brenda. Sí, Brenda. Y después Claudia. quería, Brenda. quería como agregarle algo, o más bien como contarles que mi mamá, ella trabajaba en el Hospital Central de acá de la ciudad de Santa Marta, donde yo vivo. Y había Sí. una señora que en el hospital también hacía, pero así, o sea, de forma descarada, si se puede decir de esa forma. O sea, no Sí. tenía, sí, de esa forma. Y pastor, la vida de esa señora fue terrible, pero terrible. Ella tenía sus hijos la abandonaron, sus propios hijos. Ella terminó viviendo en una casa sola, una casa que prácticamente era tan espiritual que se derrumbaba, o sea, era horrible la casa, Sí. era un todo, y la vida de ella Ujú, enferma, ujú. terminó sus años de vida, pero en una condición espiritual terrible, o sea, a oscuridad, en plena oscuridad, lo que esa señora Sí. vivió. Sí. Sí. Miren, yo fui a ver a una señora que había sido enfermera precisamente, y un amigo mío la recogió de la calle porque le movió a misericordia y me dijo, este médico, quiero que vaya a ver a esta señora porque está muy mal, no puedo resistir verla así. Y se la llevó a un cuartito que tenía en el fondo del jardín de su casa, que era como donde guardaban cosas, ¿no? Pero bueno, ahí le hizo un espacio. Y fui a ver a esta mujer y fue, tenía las dos piernas, o sea, ahí, de las rodillas para abajo, putrefactas, llenas de gusanos, pudriéndose en vida. Y bueno, pues yo me atuve a hacer lo que yo podía, porque sí estaba muy mal, y ya la empecé a atender y todo, y ella me decía, esta mujer me acuerdo que me decía, doctor, por favor, deme algo, no puedo dormir, miren, las noches es una tortura, para mí es una tortura, porque vienen, de veras, en verdad se lo digo, yo en ese tiempo ni era todavía cristiano, y me decía, vienen demonios a moverme, a hablarme, a torturarme, me jalan los cabellos, me maltratan, ya no resisto más, ya no resisto, yo he pedido que ya se acabe, pero no puedo salir de esto. Y fue terrible, y yo ahí sacándole todo y curándola lo que podía, hasta que llegó un momento en que yo comprendí que había un límite y yo le dije a mi amigo, ¿sabes qué? No se puede más. Tienes que llevarla al hospital, porque es imposible ya esto. Esto, la única manera de solucionarse va a ser por medio de la amputación de los miembros inferiores, porque ya están totalmente mal. Y sí, y salió el punto que yo le pregunté, le dije por qué la había recogido y todo. Me dijo, no, lo que pasa es que yo nada más la vi, pero yo sé su historia, porque era ahí del pueblo de donde yo vivía en ese tiempo. Y le preguntó y él me contó que ella había sido enfermera en un hospital público muy grande en la Ciudad de México.
pero que había sido una enfermera de muy mala conducta, de muy mala entraña, ¿no? Y que maltrataba muchísimo a la gente, la insultaba, los curaba con dolor y todo, y se burlaba de ellos y todo. Y bueno, se vio la consecuencia después. ¿Por qué? Porque ahí son cuestiones espirituales. A la larga se va a ver todo esto, y bueno, esperemos que se arrepientan, pero a la larga se va a ver mucho esto. ¿Por qué? Porque son ámbitos espirituales, se quiera o no se quiera. Seguimos entonces en donde dice el endurecimiento interior, que es cuando ya sí se hizo este proceso. Dice, luego del proceso hay un tiempo en que la mujer quiere ser dejada sola, se vuelve apática, desinteresada de las cosas. Hay una interior negación a asumir lo que se ha hecho. Debe también luchar contra los sentimientos de agresión, desesperación y miedo que emergen con este procedimiento. Por un lado, querrían desahogarse con alguien, pero por otro lado, temen volver a vivenciar el proceso por el que han pasado. Y como en este caso sí se hizo, bueno, la mujer por supervivencia tiene que hacer algo. ¿Y qué es lo que pasa generalmente? Que se endurece, ¿sí? Es decir, empieza a tener un proceso de impiedad, que así como lo reconoce la Biblia, y empieza a entrar en una mente reprobada. O sea, la propia mente, emociones, razonamientos, se vuelven contra ella, ¿sí? Se vuelven contra ella misma. Y esto va a ser muy negativo para ella porque puede durar indefinidamente. Indefinidamente. Y eso sí es caer en algo muy difícil. Dice, comienza el trabajo de reconstrucción patológica. Es decir, aquí cuando empieza una mente reprobada o endurecimiento interior, como dice aquí, es cuando ya empieza a estructurarse una situación emocional de enfermedad o desequilibrio emocional. Ya se puede clasificar como enfermedad, ¿sí? O sea, dentro de la clasificación internacional de enfermedades está este proceso, que es la de una desequilibrio o una patología. Bueno, ahí vamos a ver. Y dice así, se quiere volver a la normalidad cuanto antes, por lo que busca llenarse de actividades para no pensar en nada. Es decir, como que trata de anestesiarse, ¿sí? Voy a anestesiarme mis pensamientos, voy a tratar de callarme, de no pensar, de tratar de olvidarme, y actividad, cualquiera que sea. Pero normalmente, fíjense cómo se dice acá, pero normalmente, que es lo que suele suceder, en algún momento tiene lugar la ruptura del sistema de defensa que la persona implicada en este proceso construye en torno a sí. Llega un momento en que esta mujercita se quiebra, se doblega. ¿Por qué? Porque recuerden que les dije que el ámbito en el cual se metió sigue estando un ámbito de un espíritu de muerte y un ente espiritual que es de las tinieblas, que viene a traer aflicción de espíritu, opresión y aflicciones de espíritu. Hay entidades espirituales que esto hacen, es su trabajo. Y mientras no se alejen estas entidades y mientras no se les saque de este ámbito a la mujercita, que esa es la labor de nosotros en el ámbito espiritual, el psicólogo hace su parte y lo tiene que hacer el profesional, y que lo haga. No hay problema. Inclusive, hasta podemos recomendar que vaya. No la vamos a hacer de psicólogos porque no lo somos, ¿sí? Ni tampoco médico, porque pues los médicos ya a lo mejor ya hicieron lo suyo y se acabó y ya no se entienden más. Sino que nosotros vamos a operar en la cuestión espiritual y no podemos dejar a un lado ese ámbito, ¿sí? Por lo cual ustedes también como consejeros espiritualmente tienen que estar preparados, ¿sí? Porque se van a confrontar con entidades espirituales. Acuérdense lo que pasó en Hechos 19,
de los exorcistas ambulantes que andaban haciendo exorcismos en el nombre de Cristo y de Pablo, y que salieron un espíritu y se fue contra ellos y los dejó desnudos y maltratados y todo. ¿Y qué dijo ese espíritu? Dice, yo sé quién es Cristo y a Pablo lo conozco, pero ¿quiénes son ustedes? Y ¡bum! Se fue sobre ellos. Entonces, sí es importante que si ustedes tienen una consejería de esta naturaleza, o la mayoría, tienen que estar espiritualmente bien delante del Señor. Bien, y no va a prevalecer nada que quiere ir contra ustedes. Es un buen consejo que deben, por favor, tomar en cuenta. ¿Ok? Y dice, ¿cómo empieza este trabajo? Se quiere, dice, seguimos, pero normalmente en algún momento se va a romper, ahí nos quedamos. Una reconstrucción de la vida fracasa por lo general cuando tiene lugar en algunas de estas situaciones. ¿En qué situaciones es que ocurre ese rompimiento, ese punto de inflexión en el que empieza la declinación a un proceso de enfermedad psicológica? La persona que ha hecho esto queda demasiado sola, la soledad. Cuando recuerda esto que se hizo, o recuerda la fecha en que se hizo, o la que correspondería al nacimiento del niño eliminado o algunos de sus aniversarios, puede ser cumpleaños. Estados de cansancio, de enfermedad, cuando vean a otros niños, especialmente bebés, en la edad que deberían tener su o sus hijos eliminados. Cuando quedan nuevamente embarazadas. Y en este caso, ahí es cuando ya empieza en sí lo que se reconoce como el síndrome posaborto. Cuando todos este tipo de cosas se empiezan a manifestar. Ahí ustedes pueden localizar en qué estadio psicológico y espiritual se encuentra esa mujercita, ¿sí? Cuando ya dice, estoy sola, todo el mundo me abandonó, me estoy acordando que ya debería tener tal y tal edad, me acuerdo cuando me lo hicieron o fui a que me lo hicieran. Cuando me enfermo yo digo, ha de ser por lo mismo y viene un sentimiento de culpa. Cuando veo a otros niños me pongo muy mal y otra vez estoy embarazada y no quiero que se vuelva a repetir, pero hay algo superior a mí que me hace sentir mal, y es cuando ya empieza en sí a florecer, a aparecer este síndrome. ¿Ok? Entonces ahí es cuando más tenemos que intervenir. Y ahí es ya luz amarilla que se está convirtiendo en luz roja. Porque ya inclusive entra en peligro la integridad física de esta mujercita. Y hay que tener mucho cuidado allí. ¿Ok? Bueno, ¿alguna pregunta más? Hasta aquí vamos a dejarle. Bien. Y bueno, fue algo muy productivo esta clase. Entonces, vamos a tratar lo que sigue, ya en sí lo que es el síndrome, en las próximas sesiones. Bien. Bueno, nos vemos. Me despido de ustedes. Que pasen muy buena noche. Cuídense mucho. Y Saludos a Pati.